Cuando hablamos de epilepsia estamos hablando de una condición que puede ser adquirida o puede ser heredada. Existen modificaciones, por supuesto, en nuestro ADN, en nuestros cromosomas que pueden determinar de que una persona pueda padecer de epilepsia. Inclusive hay enfermedades genéticas en las cuales, debido a la expresión genética de las mutaciones en esas enfermedades, pueden ocasionar la epilepsia. Sin embargo, hay muchas epilepsias que también pueden ser consecuencia de causas adquiridas. Por ejemplo, cuando un niño nace, si el niño durante el proceso del parto recibe una injuria, tiene falta de oxígeno durante este proceso y se prolonga demasiado, lo que se llama en medicina hipoxia fetal, que conduce al sufrimiento fetal, pues el niño puede quedar con secuelas o lesiones en el cerebro y en estos casos puede más tarde producirse una epilepsia. ¿Por qué? Porque hay una lesión en el cerebro. También tumores, traumas en la cabeza durante la vida, intoxicaciones agudas que puede ser con drogas de abuso o que puede ser con alcohol, que también es una droga de abuso, pero que en lo particular puede ocasionar convulsiones en algunos pacientes. Y por supuesto trastornos metabólicos severos que se puede ver en el curso de una diabetes excesivamente descompensada que pueda llevar a una complicación o enfermedades metabólicas que realmente puedan ocasionar estas complicaciones. Entonces, la epilepsia generalmente tiene diversas causas adquiridas y hereditarias. La epilepsia se va a manifestar por una interrupción, por una alteración en el funcionamiento de las neuronas. Las neuronas no van a funcionar como habitualmente lo hacen. Las neuronas generan campos eléctricos que se transmiten entre una y otra neurona. El campo eléctrico que se genera en una neurona y que viaja a través de las prolongaciones de las neuronas denominadas axones para llevar la señal hacia otra neurona o hacia algún órgano efector, pues normalmente por ahí circula una señal eléctrica y también las neuronas reciben señales a través de unas estructuras denominadas dendritas, que son como las estructuras de un pequeño pulpo de donde nosotros recibimos mucha información y al final procesamos esta información y mandamos una sola señal. ¿Qué sucede? Que esta actividad neuronal se va a interrumpir súbitamente de manera masiva o puede ser en algún grupo de neuronas grande, pero lo suficientemente grande para producir alteraciones en las percepciones y en el funcionamiento del cerebro. Existen individuos en los cuales va a existir, por ejemplo, una epilepsia en el lóbulo temporal o una epilepsia en el lóbulo frontal o una epilepsia en el lóbulo occipital. La epilepsia se va a manifestar de acuerdo a la parte del cerebro que esté involucrada. Por ejemplo, si lo que está involucrado es el lóbulo frontal, las manifestaciones que pueden aparecer en ese momento pueden ser correspondientes a ese lóbulo frontal. Hay personas que tienen alucinaciones, por ejemplo, auditivas, olfatorias, o tienen fenómenos como el déjà vu, es decir, haber estado viviendo algo que ya sucedió de manera muy intensa y que esto realmente no está pasando, pero que la persona puede tener la percepción de que está sucediendo o que ya lo vivió previamente en otra vida o en otro momento. Esto se le llama déjà vu y es un particular evento que puede ocurrir en la epilepsia. También sensaciones corporales extrañas. En ocasiones la persona no convulsiona, porque todas las epilepsias no son epilepsias que llevan a la convulsión. Entonces hay un error en la población que es confundir paciente que convulsiona con epilepsia. ¿Por qué? Porque muchas epilepsias no se manifiestan con crisis convulsivas. Las crisis convulsivas, inclusive en la epilepsia, pueden ser crisis convulsivas generalizadas cuando es todo el cuerpo, un movimiento primeramente espástico, una rigidez espástica y luego aparece, a lo cual se le llama fase tónica y posteriormente aparecen esos movimientos que uno ve que son los movimientos clónicos. Y generalmente esta persona que tiene convulsiones generalizadas por epilepsia tiene una pérdida de conciencia. Pero también hay personas que tienen crisis parciales o crisis que no son generalizadas, en las cuales hay movimientos extraños para los demás, pero son movimientos que no están generalizados, son parcializados a un miembro o una parte de la cara. Y en ocasiones la persona no pierde la conciencia, es decir, la persona está consciente de lo que está sucediendo, aunque no puede voluntariamente controlar los movimientos.
También están las llamadas crisis de ausencia. Las crisis de ausencia es cuando la persona se queda en blanco. No hay ningún movimiento extraño, pero durante ese periodo de tiempo la persona no responde, no entiende nada, no es capaz de articular palabras, se queda en blanco, no hace ningún tipo de actividad. Y la duración de estas crisis puede ser variable. Generalmente duran pocos segundos, pero hay personas que pueden tener estas crisis repetidamente, es decir, en un mismo día durante muchas veces. Ahora, hay una serie de factores que, como te mencioné, pueden ocasionar la epilepsia de manera adquirida. Entonces analicemos de que puede también haber factores de que puedan desencadenar la crisis. Por ejemplo, si la persona tiene una infección y el cerebro es más sensible a los cambios de temperatura y hace fiebre, pues puede tener una convulsión. Por lo tanto, hay que evitar que la temperatura en un paciente epiléptico suba mucho. También sucede en niños pequeñitos y en ancianos que están muy desnutridos o deshidratados, que también puede suceder. Pero ¿qué sucede? Que las personas tienden a confundir en estos casos de convulsiones con la epilepsia. ¿Por qué? Porque una convulsión febril en un niño pequeño no es una epilepsia. La epilepsia es una enfermedad del cerebro donde hay muchas veces un daño anatómico que trae como consecuencia un problema de funcionamiento de las neuronas, como te expliqué, o en ocasiones son mutaciones que hacen de que determinadas zonas del cerebro interrumpan su actividad eléctrica de manera parcial o de manera generalizada en una zona específica del cerebro. Ahora, es importante que tú conozcas que la fiebre, la droga, el alcohol, el hábito de pasar malas noches, si eres epiléptico, no debes trasnocharte, no debes padecer de esos trasnochos, no debes violar determinados horarios. Obviamente no debería estar haciendo deportes de alto rendimiento y de gran riesgo donde pudiera quedar atrapado en un paracaídas en el aire y pueda estrellarse o pueda ahogarse en una piscina porque esté practicando submarinismo y le dé la crisis allá abajo en la profundidad del agua. O también cuando una persona, por ejemplo, tiene crisis de ausencia y son muy frecuentes y está manejando. Imagínate el desastre que puede ocasionar esto en este tipo de persona que no tome conciencia de su enfermedad. Por lo tanto, las medidas para el tratamiento de la epilepsia deben ser medidas preventivas, evitar que suba mucho la temperatura corporal, llevar una alimentación sana. Y cuando digo alimentación, tengo que mencionarte de que hay un tipo de dieta en el niño que se ha aplicado, que es la keto dieta, que está muy en boga. Revisa la keto dieta y pudimos hacer un video acerca de esto, pero la keto dieta ha traído beneficios para los pacientes epilépticos. Entonces la dieta es importante en estos pacientes, sobre todo la keto dieta. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, por lo menos los ácidos grasos omega 3, son muy beneficiosos para el cerebro y el cerebro es grasa. Los sesos del cerebro están constituidos por grasa. También el paciente no debe exponerse a factores estresores muy grandes. En ocasiones, cuando el paciente hace hiperventilación, puede esto desencadenar la epilepsia. ¿Qué quiere decir hiperventilación? Hiperventilación quiere decir que la persona respira mucho más rápido y hace de que al aumentar su frecuencia respiratoria, los pulmones, las unidades se ventilen mejor y entonces cae el dióxido de carbono. Al caer el dióxido de carbono, el estímulo que esto genera en el cerebro, pues va a generar, producto de la alcalosis respiratoria que se produce, pues va a generar una crisis aguda. Entonces, cuando una persona empieza a hiperventilar porque está muy estresada y demás, si es epiléptico, pues puede haber una crisis de epilepsia. También hay que mencionarte de que 2 de cada 3 pacientes son los que responden a los medicamentos. Hay muchos medicamentos, generalmente los medicamentos actúan a nivel de canales específicos en la membrana de la neurona. En la membrana de la neurona hay canales para determinados iones que son los que determinan la actividad eléctrica neuronal. Puede ser canales de cloro, canales de sodio o inclusive canales que estén localizados en zonas específicas del cerebro, por ejemplo, como es el caso del tálamo. En el caso de los pacientes que tienen crisis epiléptica por ausencia, se le manda un medicamento, etosuximida, en el niño sobre todo, que es que se usa este medicamento para la crisis de ausencia, y esto actúa en una zona específica del cerebro, que es el tálamo. Y por supuesto hay otras medidas que ya son un poco más allá, que son la cirugía, ¿ok? La cirugía y el tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tener tanta epilepsia o tantas crisis los descompensa, los hace sentir mal
y el rechazo o el poco entendimiento que tiene la sociedad acerca de esta enfermedad hace de que los pacientes se depriman. Entonces, cuando esto sucede, por supuesto, el paciente tiene que acudir al médico psicólogo o al médico psiquiatra, bien para recibir tratamiento antidepresivo o para recibir una terapia cognitiva conductual. Y por supuesto, los tratamientos quirúrgicos que van encaminados a eliminar el foco epiléptico, es decir, remover mediante cirugía el sitio que está ocasionando la epilepsia cuando se tiene la certeza de que es, por ejemplo, un tumor que lo está ocasionando, o una malformación, o algún tipo de problema, o que ya esté identificado previamente mediante técnicas de mapeo cerebral a través de la resonancia magnética o a través de la tomografía por emisión de positrones. Entonces, amigos, si has aprendido en el video del día de hoy, por favor, déjame tu comentario por acá. Podemos continuar este tema y tu comentario y tu opinión es importante. Recuerda que el canal se mantiene si tú le das like, comparte la información y se suscribe, pues estos videos son dirigidos a la comunidad. Por lo tanto, me despido de ti, no sin antes decirte de que el que no vive para servir, sencillamente no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo programa. Chao.